Hoy nos acompaña un gran intelectual y no exagero si Vaya digo por Dios, eso que ya lo tomo a mal o no, no. no. Y además es una de las personas que más sabe de toros de este país y creo que no exagero. Bueno, que llevo muchos años, muy tonto tenía que ser si no supiera un poquito. Catedrático de literatura, doctor Sí. en filología, escritor, Bueno, ensayista. Andrés Amorós, bienvenido al debate. muchas gracias. Andrés, pisaste con 5 años una plaza de toros Bueno, por mi padre, por tu padre. Cuéntame claro, un pero poco ese vínculo. como la mayoría de la gente le pasa, de los aficionados, mira, resulta que mi abuelo era veterinario en Alicante, entre otras cosas de la Plaza de Toros de Alicante, y llevó a mi padre de niño a los toros. Mi padre no tenía nada que ver con ese mundo, pero era notario de Madrid, era un notario, una persona muy serio, pero a la vez loco por los toros. Y me llevó a mí desde niño, y a mi hermano también, pero mi hermano se cansó y yo no. Entonces yo acompañaba a mi padre a los toros desde chico. Y claro, eso me permitió también ver muchas cosas de chico, si no yo hubiera llegado, como a muchas cosas yo he llegado tarde. Por supuesto, he descubierto tarde 20.000 cosas, pero a los toros no, gracias a mi padre, y gracias a los toros pues he sido amigo he conocido pues a Marcial Aranda, a Domingo Ortega, a Luis Miguel Dominguín, que era su gran amigo, y he vivido con él pues cosas muy, muy pintorescas. ¿Y en qué momento se encuentra ahora el mundo del toro? Bueno, vamos a ver. El mundo del toro ahora tiene pues dos enemigos muy claros. Por un lado, los antitaurinos, toda la vida ha habido antitaurinos, pero en este momento hay unos que lo hacen sencillamente por odio a España, porque es la fiesta española. Eso no me lo invento yo, quiero decir, en la discusión en el Parlamento catalán, cuando se aprobó la ley contra los toros, en Cataluña dijo un diputado, bueno, si a mí lo que me importa es que esto huele a España. Claro. Entonces hay gente que por pura opinión política, por independentismo, dicen los toros fuera, porque en el mundo entero, para bien o para mal, los toros son seña de identidad de la cultura española. O sea, tú dices tauromaquia, toro, toro bravo, y en el mundo entero piensan en España, claro, igual que tú dices jazz y piensas en Nueva Orleans, el Renacimiento, piensas en Florencia, ¿no? Ese es un terreno. El otro terreno es este animalismo que hay ahora, yo creo que extremo, disparatado, llevado a unas cosas tan radicales que es lamentable, porque pasa, perdón, como con el feminismo, es decir, cosas que en principio, tendencias que en principio son estupendas y lógicas, y todos que más queremos que ser buenos con los animales, claro, cuando se lleva a un extremo ya acabas en la locura. Mira, yo he estudiado un poquito los filósofos principales del animalismo antitaurino. Y hay un señor que me acuerdo siempre, se llama Singer, como las máquinas de coser, ¿no? Y él, la conclusión, dicho así, es que el ser humano no tiene solución. O sea, somos malos y ya está. Yo estoy muy de acuerdo, pero bueno, pero somos lo que somos. No tenemos solución. En cambio, los animales son buenos. Entonces, ¿cuál es la única solución? Que desaparezca el ser humano de la capa de la tierra, que no tengamos niños, y así ya vivan los animales idílicamente en un mundo feliz. Bueno, claro, estos son unas tonterías tan enormes que no tiene pies ni cabeza. Y, por desgracia, muchos animalistas atacan los toros sin saber nada. Mira, yo siempre digo una cosa, si yo quisiera atacar los toros, yo podría atacarlos muy bien, porque lo conozco. Y como todas las cosas humanas tienen la pintura, tiene su lado comercial, y las galerías y los marchantes, y la literatura tiene su aspecto lamentable, y la música, y la danza, y todo lo que quieras. Pero claro, si hablas de algo sin conocer nada, pues dices tonterías. La mayoría de los animalistas que hablan de eso, pues dicen, bueno, el pobre torito, que es como un animalito doméstico. Bueno, han visto lo que es un toro, pero simplemente verlo un poquito a nivel, de cerca. Claro, hace poco, es que fue de mucha risa, una animalista española se hizo una foto, mire, le estoy dando de comer a un toro, y resulta que era un buey. Claro, si ves a un toro de verdad, el toro es uno de los animales más salvajes, más terribles,
de la historia. Es algo tremendo. Ahora estaba viendo unas películas de Orson Welles que le explica a los ingleses, para la BBC, eso. El toro es ferocísimo, es terrible, basta con que vean en la barrera los pitonazos que da el toro, deshace la madera, deshace la cal, y además es un animal cambiante, feroz. Y a cambio luego, si sabes dominarlo, se convierte en un animal noble y bondadoso. Entonces, claro, la fiesta de los toros tiene una cosa muy hermosa, hay varias, no es la única, pero que a mí me gusta mucho, que es la inteligencia dominando a la fuerza bruta. Claro, porque un toro pesa 500, casi 600 kilos, y el torero normalmente es un jovencito que pesa 60 kilos, 70, y con un trapito consigue hacer lo que quiera y crear belleza jugándose la vida a la vez. Entonces, claro, a mí me gusta mucho el ballet, por supuesto, que es una maravilla, y en fin, he tenido la suerte de ver a gente muy importante, a Maurice Béjart y a Antonio Gades, bueno, pero es que, claro, el toreo es un ballet, pero con riesgo de la vida, y eso le aporta una emoción, un dramatismo, ese riesgo, ese poner la vida, como dice Jorge Manrique, la vida entera al tablero, el jugarse la vida, el dominar la fuerza bruta y a la vez crear belleza. Bueno, es una fiesta muy complicada. Yo lo entiendo que si no lo conoces, si no formas parte de este mundo, hombre, pues conviene para hablar bien o mal de algo conocerlo. Ya, yo pongo un ejemplo muy tonto, como la mayoría de las cosas que yo digo. A mí me gustan mucho los deportes, pues casi todos, pero el béisbol no. O sea, yo el béisbol es que lo veo y no le veo la gracia. Y intento y nada. ¿Voy a decir por eso que todos los norteamericanos que les apasiona el béisbol son tontos? Pues no, el tonto sería yo. El béisbol, como todo, tiene sus reglas, y hay unos que lo hacen mejor y otros peor, y tiene su emoción y tiene su intríngulis. Bueno, pues el toreo también. Por eso lo que pasa es que para acercarse a los toros, como a cualquier arte, hay que tener paciencia. Hay que escuchar, decía mi amigo Marcial Lalanda, hay que ser orejero, escuchar a los que saben, y hay que ver mucho y callarse, y aprender, y si se puede leer un poquito, pero a casi nadie, vamos a ver, la música clásica a mí me parece lo más hermoso que hay en este mundo. Bueno, es que alguien el primer día en su vida que escucha pues una sinfonía de Beethoven o una partita de Bach le parece maravilloso. Pues normalmente no. Hace falta un poquito de educación, de acomodarse, de escuchar, de aprender, y poquito a poco de lo más fácil pasas a lo más difícil. Si alguien que dice, mira, hace poco, no quiero decir el nombre, porque queda feo, pero un torero que no es muy lector, bien, y le decían, ¿a ti te gusta leer? Dice, no, bueno, me han dicho ahora que lea a un tal Proust y a un tal Joyce. Y yo digo, bueno, claro, sale huyendo. O sea, no se puede empezar. Si lo primero que lees es el Ulises de Joyce, no vuelves a leer ningún libro en esta vida. Bueno, en los toros, como todo lo de esta vida, requiere un aprendizaje, una educación, un esfuerzo. Y perdona, no quiero hacer propaganda, que me parece muy feo, pero precisamente el próximo libro que voy a sacar, que estoy ahora pues corrigiendo pruebas, pues es un libro que se llama El arte del toreo, que es una, tauromaquia completa para alguien que no sepa nada, pues un poquito todo lo que hay que aprender. ¿Se lo va a enviar al nuevo ministro de Cultura? ¿Le podríamos enviar el libro? ¿Qué opinión le merece que tengamos un ministro de Cultura antitaurino? Bueno, vamos a ver. Lo de antitaurino no es lo peor. No es lo peor. Hay cosas peores. Por ejemplo, ahora ha hecho unas declaraciones comparando lo que hizo España en América, en Hispanoamérica, con el colonialismo de los belgas en el siglo XIX, que son un puro disparate y una ignorancia total, y que son además, pero lo digo con toda sencillez y claridad, esto es lamentable que la izquierda española en el terreno cultural y patriótico, pues ha considerado que ser patriota es algo propio de fascistas. Bueno, eso no pasa en ningún país del mundo.
Es decir, un francés está orgulloso de ser francés, y un norteamericano de ser norteamericano, y un inglés. Que nos dé vergüenza nuestra historia, cuando es una de las historias más gloriosas. Entonces, lo que ha dicho este señor es un puro disparate. España en América lo que hizo fue mestizaje, no colonialismo. Es decir, se mezclaron las dos razas y España llevó su cultura, su civilización, y además tan españoles eran los unos como los otros. Y dicen, es que había castigos tremendos y bárbaros. Claro, en el siglo XVI también a un español, si le cogían robando, a lo mejor le daban palos o le cortaban la mano, yo qué sé, pero no había colonialismo en absoluto. Eso es muchísimo más grave que el tema taurino. Hombre, el tema taurino es sintomático, porque mira, los hechos, no digo. Lo que está claro es que este señor que le han nombrado ministro de Cultura, ¿por qué le han nombrado? ¿Experiencia en gestión cultural qué tiene? Ninguna, cero. Es decir, que yo sepa, y quiero no equivocarme, no ha tenido ninguna experiencia ni en libros, ni en bibliotecas, ni en música, ni en teatro, ni en cine, no digo en tauromaquia, en nada. Entonces, ¿por qué viene? Bueno, viene porque lo ha impuesto un partido político y Sánchez necesita sus votos. Pero además viene, ¿qué es lo que él puede aportar? Porque al comienzo, cuando le nombraron, pues yo hablaba con una persona del ministerio que conozco, y le decía, bueno, como no sabe de esto, yo he estado en ese ministerio por mis pecados, espero que se me perdonen muchos pecados por haber estado allí, ¿no? Pero yo digo, bueno, será discreto porque, claro, no conoce este mundo, la administración, la gestión cultural es muy complicada, muy complicada. Digo, será discreto y no hablará. Dice, ¿qué va? Me dice, sí, lo único que él trae es su mensaje absolutamente sectario. Eso es lo que va a estar lanzando todos los días, va a estar haciendo propaganda. Hombre, los toros te pueden gustar o no gustar, por supuesto, pero hay que respetarlo. Es una fiesta española, está protegida por la ley. Por otro lado, claro, que un ministro de Cultura ataque la cultura de su país, claro, es que es algo que no se ha visto nunca. Que un ministro de Cultura diga previamente que él considera tortura y barbarie algo que depende de él, bueno, como si dijera, yo es que odio la danza contemporánea, bueno, pues no puedes decirlo si eres ministro de Cultura. Entonces, un disparate absoluto por todos lados. Lo que pasa es que la tauromaquia no es lo más importante, España es muchísimo más importante, y la cultura española en su conjunto. La tauromaquia es una parte, es un síntoma. Ahora, se nota claramente, la ignorancia y el sectarismo. Que lea ese libro y que lea otros muchos libros. Mira, yo ahora estaba escribiendo para el debate una cosa, decía, ¿qué libro le recomendaríamos a este señor leer? Bueno, tantos, que es que ya no sabes cuál. Yo tuve la suerte de tener algunos magníficos maestros, en la universidad y fuera de ella. Claro, y la mayoría de mis profesores, los que me encaminaron por ese camino, claro, no lo digo por presumir, no, sino por dar gracias al que me ha enseñado cosas. Bueno, estudiamos la lengua y la literatura española porque nos interesa España, porque amamos España y la historia de España. Y mis profesores, estos maestros míos, no eran franquistas, no eran gente de derechas, eran la mayoría republicanos. Varios de ellos fueron al exilio, digamos, de una izquierda moderada, por decirlo así. A veces me preguntan, pues yo tuve mucha amistad, por ejemplo, con don Américo Castro, muchísima amistad, con don Dámaso Alonso, don Rafael Lapesa, bueno, menos conocí, pero don Ramón Menéndez Vidal, bueno, menos conocí, don Claudio Sánchez Albornoz. Todos estos, si ahora volvieran a la vida y leyeran, escucharan lo que dice hoy la gente, y en concreto el ministro de Cultura, ¿qué les pasaría? Se volverían a morir, de vergüenza. Y antiguamente veíamos en las plazas a grandes artistas como Hemingway, como Sí. Picasso. ¿Hoy no existe tanto esa hermandad entre los toros y la cultura? Se me viene Vargas Llosa, pero quitando a Vargas Llosa, digo, grandes... Bueno, no es así, no exactamente. Efectivamente, en distintas épocas la cultura y los toros se acercan más o menos. Hubo un momento pleno, feliz, de unión pues muy, muy grande, que es la generación del 27, claro, con García Lorca, con Alberti, luego
con Gerardo Diego, que era el que más sabía, con Miguel Hernández. Bueno, ahora pues ha cambiado la sociedad, como es lógico. Tampoco ahora, perdón, no es que no vayan a los toros. Tenemos ahora en la poesía española un García Lorca. Tenemos gente de ese nivel, de esa categoría, un Pedro Salinas, un Jorge Guillén. Bueno, de todos modos, hay gente que no va a los toros. Hay gente de nivel que sí va a los toros. Mi amigo Mario Vargas Llosa ha ido conmigo muchas veces y le encanta y le apasiona. Bueno, me contaba él una cosa para que se vea lo que son los antitaurinos. Como sabes, él intentó en un momento dado entrar en la política, ser presidente de su país. Y claro, me decía, bueno, yo recibo anónimos insultantes por mi campaña política, muchos, porque me gustan los toros, muchos más todavía, como si fuera una cosa más terrible. Pero bueno, por ejemplo, yo he sido muy amigo Francisco Brines, era uno de los grandes poetas españoles, apasionado por los toros. Pere Gimferrer, otro gran poeta español, apasionado. Ahora Joaquín Sabina, pues bueno, y hay cantantes. Ahora un amigo mío, Eduardo Osborne, ha sacado un libro muy curioso sobre los toros en la música cantada del toreo, porque Bergamín se inventó la música callada. Bueno, todos asociamos los toros a una música, la ópera, por supuesto, pero sobre todo la copla, el flamenco, pero no lo asociamos con la música pop, digamos. Bueno, hay muchísimos, Calamaro, Sabina, muchísimos. Elvis también le interesó y cantó una canción taurina, El Matador, en una película, y los Beatles estuvieron a punto de hacer una película con el cordobés. Es decir, que tampoco está tan separada el mundo de la cultura del mundo de los toros. Lo que pasa es que la cultura española actual, me temo, no es la cultura de la generación del 27. Hombre, por supuesto, hemos ganado muchísimo en que mucha más gente estudia, mucha más gente va a la universidad, pero tenemos hoy figuras que diríamos, como la generación del 27, 6 poetas que merezcan el premio Nobel, pues me temo que no. ¿Y el nivel de los aficionados ha bajado o cómo es ahora? Porque se ha comentado que igual el nivel de exigencia del aficionado de las ventas que había bajado bastante. Sí, de las ventas y de las ventas lo que menos, y de Sevilla y de todas partes, pero por una razón muy sencilla, mira, pero esto no son opiniones mías, son hechos. España era antes una cultura mucho más agraria, más cercana al campo. Ahora es una cultura urbana. Bueno, yo también lo soy, yo soy niño de ciudad, no de campo, pero claro, la tauromaquia se fundamenta en un mundo rural, se fundamenta sobre todo en las ganaderías, en la existencia del toro bravo. Lo que no se dan cuenta los animalistas, claro, una cosa evidente, si no fuera por las corridas de toros, el toro bravo como especie desaparecería. Bueno, lo dijo Alfonso Usía, lo ha dicho todo el mundo, yo lo he repetido, es una especie artificial, creada artificialmente. ¿Les da igual que desaparezca esa maravilla? Entonces, antes, en una cultura más agraria, estaba buena parte de España cercana al mundo rural, al mundo de las ganaderías, pero igual que, pues mira, la matanza del cerdo. Antes los niños iban a eso, lo sabían, y no les pasaba nada, no se convertían en unos monstruos. Ahora si tú dices, bueno, la matanza del cerdo, qué horror, qué espanto, claro, queda más lejos. Entonces, el problema de la tauromaquia hoy, como es lógico, es que se banaliza, se convierte en un espectáculo más donde acude gente que no conoce qué es lo que hay que conocer, la realidad del toro, sobre todo. O sea, la gran norma, si ahí me dicen, para alguien que va a los toros, ¿qué es lo que debe hacer? Callarse y fijarse en el toro. Si no conoces las reacciones del toro, no entiendes nada. Entonces ahora cada vez más va gente urbana, pero bueno, eso mis nietos supongo que no han visto una gallina viva en su vida, pues ha cambiado España. Y a nivel de toreros, la rivalidad que existía entre Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez, a día de hoy no existe o hay alguna competencia similar. No, yo creo que esa ha sido la última gran rivalidad de la tauromaquia, pero mira, ha podido haber 2 que se han frustrado últimamente. Una, José Tomás y Ponce.
Claro, son dos grandes toreros, muy distintos. Entonces José Tomás dijo unas cosas muy despectivas de Ponce, bueno, que se pone muy lejos. Y entonces Ponce dijo, bien, toreamos unas corridas juntos. No quiso, claro, porque eso, pues ahí hubiéramos tenido una rivalidad muy emocionante de dos grandísimos toreros. Y ahora en el rejoneo, que a mí me gusta menos, pero también es muy hermoso, porque yo conozco menos el mundo del caballo, sencillamente. Bueno, en el rejoneo ahora tenemos Pablo Hermoso de Mendoza, que es una primerísima figura, y Diego Ventura, que es un número 1. Entonces Diego Ventura 20 veces ha desafiado a Pablo Hermoso, y él no ha querido entrar, claro. Es que tener el reto del duelo, del desafío... Mira, yo viví, porque como mi padre era íntimo amigo de Luis Miguel, pues el llamado Verano Sangriento, que si no me equivoco fue el año 59, pues mi padre y yo íbamos con Luis Miguel y a la mayoría de las corridas, ¿no? Y ahora mucha gente dice, bueno, fue una maniobra comercial. Una maniobra comercial, cada uno de ellos tuvo 2 cornadas graves en ese verano solamente. Claro, entonces que es de verdad, y además se odiaban, y claro, y eran cuñados, estaba casado con la hermana, entonces no se podían ver, y ahí me dicen, ¿y quién era mejor? Bueno, cada uno opina. Antonio Ordóñez era más clásico, más estético, Luis Miguel era más dominador, más poderoso y con más carácter, pero eso en la plaza. Pero claro, es que fuera de la plaza, Luis Miguel era una estrella mundial, internacional, que todo el mundo se rendía a sus pies, y Antonio Ordóñez no. Y eso no lo podía soportar, claro. ¿Y el torero más completo a día de hoy, si tuviera que decir un...? El más completo a día de hoy, sin duda ninguna, Joselito el Gallo. No, eso es una broma que yo gasto siempre. Si es que eso, dices, bueno, vamos a ver. En la fiesta de los toros hay 2, que es Joselito y Belmonte, que es como si dices, pues, Platón y Aristóteles, es que es los fundamentos, y eso no pasa de moda. Mira, yo me reunía con toreros, con profesionales, y hablábamos, una tertulia en la Plaza de Toros de Madrid, con los Bienvenida, y siempre acabábamos hablando de Joselito y de Belmonte, que ninguno lo habíamos visto torear de verdad. Pero habíamos visto películas y referencias. Claro, yo no necesito haber salido de copas con Platón o con Aristóteles para decir, es que yo soy más de la línea platónica o de la línea aristotélica. Bueno, volviendo a lo actual. Hombre, el número 1 sin duda es Morante de la Puebla. Con todas sus rarezas y sus peculiaridades, es el mejor torero que hay ahora, sin duda ninguna. Ponce está casi retirado, ha sido muy completo. José Tomás es que ni está ni se le espera, porque es tan raro que no quiere torear. Podía haber sido eso. El más taquillero, Rocarrey, sin duda, que no quiere decir el mejor. El que viene siendo el mejor lidiador, Daniel Luque. Bueno, te he dicho, ya ves que hay todo un abanico de gentes interesantes y mucha gente joven que surge, como siempre ha pasado. Lo que te aseguro es que, y las escuelas de tauromaquia, hay más chicos que se apuntan, y más chicas, ¿sabes eso? Que cada vez hay más toreras, igual que hay más futbolistas. Bueno, pues muy bien. Es decir, ¿hay decadencia en eso? No. Hombre, lo que pasa es que, como todo, para apreciarlo bien, hay que conocer ese ambiente, y hay que aprender, y hay que escuchar a los maestros. Yo he tenido la fortuna de escuchar a Marcial Alanda, a Luis Miguel, a Manolo Vázquez, a Domingo Ortega, y así es como se aprende. Andrés, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti.